Vale, vamos a ello. Imagina que abrimos un dossier secreto, de esos con un sello gigante de desclasificado. Vamos a analizar uno de los conflictos más extraños y, más tensos de la historia. Una confrontación que dio forma a nuestro mundo y que, oye, durante más de 40 años tuvo al planeta entero con el corazón en un puño. Y aquí, claro, llega la pregunta del millón, la que lo lía todo. Pero, ¿cómo puede haber una guerra sin guerra? O sea, ¿cómo es posible que el mundo estuviera en guerra durante décadas sin que los dos ejércitos más poderosos de la Tierra se pegaran ni un solo tiro entre ellos? Pues venga, vamos a desgranarlo. En el centro de todo esto, como si fuera un ring, teníamos a dos gigantes. En una esquina Estados Unidos, con su bandera del capitalismo y la democracia, y en la otra la Unión Soviética, con un modelo totalmente opuesto, el comunismo, y erigiéndose como líder del bloque antiimperialista. Vamos, que eran como el agua y el aceite, dos modelos totalmente incompatibles. De acuerdo, pues, ¿cómo se lió todo esto? Vamos a tirar para atrás para entender el origen, para encontrar esa chispa que lo incendió todo. Y es que la cosa fue rapidísima, de verdad. En el 45 acaba la Segunda Guerra Mundial, pero en lugar de paz, lo que queda es un vacío de poder tremendo. Casi al momento, a finales de ese mismo año, estalla una guerra civil brutal en Grecia. Solo un año después, Winston Churchill suelta una frase que se va a hacer mundialmente famosa, poniéndole nombre a la división. Y ya para el 47, el escenario está listo. La Guerra Fría ha comenzado oficialmente. Esta frase de Churchill lo cambió todo. El telón de acero. Ojo que no era un muro físico, era una metáfora, pero una metáfora potentísima para describir cómo Europa se había partido en dos. Por un lado, los países bajo la influencia soviética y por otro, el resto del continente. La ruptura era un hecho. Y esta fue la respuesta de Estados Unidos, un punto de no retorno. El presidente Truman anunció un plan para contener el avance del comunismo a base de ayuda económica a cualquier país que se sintiera amenazado. La Unión Soviética, por supuesto, lo rechazó de plano y declaró que el mundo estaba dividido en dos bloques. El mundo bipolar había nacido. Pero, a ver, si no había una guerra directa, ¿cómo se luchaba? Aquí es donde el conflicto se pone fascinante, porque las armas no eran solo tanques o aviones, el arsenal era mucho más sutil y en muchos casos bastante más peligroso. El enfrentamiento se libró en 4 frentes principales. Primero, la constante amenaza nuclear, claro. Luego la propaganda para ganar la batalla de las ideas. También el mundo secreto del espionaje. Y, como no, una carrera espacial brutal que, no nos engañemos, no iba solo de ciencia. ¿Qué va? Llegar a la Luna era una demostración de superioridad tecnológica y, por tanto, ideológica. Para entenderlo bien, la mejor analogía es la de una partida de ajedrez a escala mundial. Cada movimiento, cada crisis, cada decisión, todo calculado al milímetro. ¿Por qué? Porque un solo error podía hacer que todo el tablero, es decir, el mundo entero, saltara por los aires. Y aquí entra en juego un concepto terrorífico, que paradójicamente fue lo que mantuvo la paz. La destrucción mutua asegurada. La lógica era simple y escalofriante. Como los dos bandos tenían armas suficientes para aniquilar al otro varias veces, nadie podía ganar. Empezar un ataque significaba firmar tu propia sentencia de muerte. Y que nadie se engañe, ¿eh? Aunque esta lógica del miedo funcionó, fue por los pelos. Hubo momentos de crisis extrema en los que el mundo contuvo la respiración, a solo una decisión, a un botón de distancia del apocalipsis nuclear. Y mientras tanto, en las sombras se libraba otra guerra. Un juego global del escondite entre las agencias de espionaje, la CIA por el lado estadounidense y la KGB por el soviético, luchando por robar secretos, desestabilizar gobiernos y ganar influencia sin que nadie se enterara. La información era un arma crucial. Y claro, esa guerra en la sombra a menudo se desbordaba y se convertía en fuego real. Si las superpotencias no se enfrentaban cara a cara, ¿dónde se materializaba la tensión? Pues por todo el mundo. El planeta entero se convirtió en su campo de batalla en directo. El término clave es conflicto proxy. ¿Qué significa? Pues muy fácil. En lugar de luchar entre ellos, Estados Unidos y la Unión Soviética armaban, financiaban y apoyaban a bandos opuestos en guerras civiles y conflictos de otros países. Así luchaban sin enfrentarse directamente. La Guerra Civil griega fue el primer gran escenario de esto. Los soviéticos apoyaban a los rebeldes comunistas y Occidente al gobierno. Fue la primera vez que ambos bandos movieron sus piezas a través de otros. Y poco después, las tensiones en Irán y Turquía demostraron que esta guerra a distancia iba a ser la nueva norma.
Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta fundamental. Con bombas apuntándose, espías por todas partes y guerras estallando constantemente, ¿cómo es que la civilización sobrevivió? ¿Qué impidió que alguien finalmente apretara el botón rojo? Pues aquí está la increíble paradoja. La respuesta fue el propio miedo. El mundo se mantuvo de una pieza gracias a un frágil equilibrio del terror. La misma capacidad para aniquilarse mutuamente fue lo que les impidió hacerlo. El arma definitiva se convirtió a su vez en su propia contención. Así que para terminar, el punto clave es este. La Guerra Fría nunca fue fría para los millones de personas que murieron en sus conflictos indirectos. Fue una era de tensión constante, de miedo, de batallas en la sombra. Simplemente, y por suerte para todos, consiguió no alcanzar nunca su punto de ebullición nuclear. Logró no calentarse demasiado.